Bueno, como hemos estado viendo, en la gran mayoría de los mensajes, la carta de Primera de Pedro, o la epístola de Primera de Pedro, tiene uno de los temas centrales que es el sufrimiento. Entonces, hemos estado viendo distintos tipos de perspectivas, viendo el sufrimiento como tema, abordándolo, abarcándolo de distintos ángulos. Y lo que quiero comunicar hoy es que tenemos que poner el sufrimiento en perspectiva de la eternidad. Es difícil y es doloroso cuando pasamos por enfermedades, por pruebas, por vicisitudes, por todo tipo de cosas que nos hacen sentir que no estamos seguros, que estamos perdiendo algo, pero eso es algo que es temporario. Dios tiene un plan para permitir el sufrimiento y la maldad. Y en la vida cristiana nos enfrentamos con momentos desafiantes. Y cómo enfrentemos esos momentos nos van a servir como como un evaluador de cómo está el crecimiento de nuestra fe. Y el tema que estamos tratando hoy es el del sufrimiento del creyente como un sufrimiento purificador. Piénselo de esa manera. Debemos aprender este concepto, porque es vital para crecer en nuestra confianza en Dios, para crecer en una relación íntima con Dios. Porque si cuando sufrimos nos apartamos de Él, nos apartamos de Dios, o comenzamos a cuestionar el amor de Dios, la bondad de Dios, eso es perjudicial para nuestra salud espiritual. Eso va a traer consecuencias en nuestro caminar con Cristo. Muchas veces vamos a apartarnos de la fe. O como muchos dicen, van a dejar de ir a la iglesia. Otro de los grandes problemas con no procesar correctamente el dolor es que si lo procesamos incorrectamente, ¿qué es lo que va a pasar en nuestra mente? Vamos a redefinir a Dios. Sí, escuchó correctamente. Si no procesamos el dolor y el sufrimiento de una manera bíblica, vamos a terminar afectando el concepto que tenemos de Dios. Vamos a permitir que el dolor y el sufrimiento sean los que le den forma al concepto que nosotros tenemos de Dios. Puede ser que usted caiga en el extremo de verlo a Dios como un Dios sádico, falto de compasión, que parece que encuentra disfrute en que sus criaturas sufran. Parecería, según ese punto de vista de ver el dolor y redefinir el concepto que tenemos de Dios, parecería que ese Dios disfruta del dolor en sus criaturas, aún en sus propios hijos. Usted puede terminar abrazando a un Dios, ese tipo de Dios, que va a ser creado en su mente, un ídolo barato que se parece más a uno de los dioses de lo que es la metodología griega que a cualquier otra cosa. Por ejemplo, los dioses de los griegos eran de una naturaleza impredecible y a veces cruel. Usted no quiere terminar tratando a Dios, al Dios de la Biblia, como si fuera el Dios Apolo, este Dios de la mitología griega, quien era asociado con el sufrimiento y la miseria humana. Como había alguien que competía con su madre en tener más hijos, por celos y por defender a su madre, esto es parte de la mitología griega, ¿qué hizo Apolo? Mató a la descendencia de esa señora para que sea su madre la que, tenía más hijos. O sea, un Dios cruel, un Dios sádico. ¿Quiere usted un Dios así? Obvio que no. Entonces no permita que el dolor sea el que le dé forma al Dios en el que usted cree. Tiene que ser la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que Dios se revela a sí mismo.
Pero a su vez, usted debe procesar el sufrimiento bíblicamente, porque si no se va a ir al otro extremo, de que, ¿sabe cuál es el otro extremo? A veces queremos ayudar a Dios, para no hacer, entre comillas, quedar mal a Dios, de que Él trae pruebas, dolores y sufrimiento. Entonces usted termina convirtiéndolo también en un ídolo de su propia imaginación. Usted crea un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces usted lo primero que va a verse tentado es a negar la doctrina de que de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es Señor. Él puede hacer exactamente lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, por la razón que quiera. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el único Dios verdadero es un Dios soberano. Y usted no se puede ir al otro extremo de decir, estoy sufriendo, pero no puede ser Dios quien me traiga eso. No puede ser Dios que me permita eso, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios ha mostrado muchos otros atributos. Entonces, si usted se inclina por elegir el Dios de amor y compasión por encima del Dios soberano, ¿cuál es el resultado? Usted ha creado un ídolo en su propia mente, usted ha confeccionado un ídolo de acuerdo a su propio gusto, de acuerdo a lo que lo hace sentir cómodo a usted, y un ídolo a su propia imagen. Usted es muy amoroso, muy paciente, entonces su Dios va a ser así. Pero usted no tiene el derecho ni la autoridad de confeccionar su propio Dios. Usted tiene el deber, el mandamiento, por eso Dios dio claramente los 10 mandamientos, de que usted debe honrar, adorar al único Dios verdadero, sea que le toca sufrir o no. Usted no puede crear un ídolo en su mente, en vez de ser Dios quien le da forma a su vida, usando las circunstancias adversas de la vida. Ahora usted ha permitido que esas circunstancias adversas sean las manos que le dan forma a la imagen que usted tiene de Dios. Cambiamos también el pasaje de Romanos, donde es el alfarero dándole forma al barro. No, ahora el barro produce manos y le da forma al alfarero. No, hermanos, no. Y cuando permitimos que el dolor que estamos sufriendo, que es un dolor real, que pueden ser persecuciones reales, o cualquier otra vicisitud o problemas que enfrentamos en un mundo caído que ha sido maldecido por Dios debido al pecado, cuando le permitimos que esas cosas externas, le den forma a lo que nosotros pensamos de Dios, usted está en un grave problema. Dios es quien se revela a sí mismo. Es Dios mismo a través de la iluminación del Espíritu Santo quien debe darle forma a la imagen de Cristo en usted, quien debe darle forma a la imagen que usted tiene de Dios. Y Dios en su palabra claramente se revela como un Dios soberano, un Dios santo, un Dios justo, quien también es amoroso, quien también es misericordioso y sensible a su dolor. Lo hemos visto antes. Dios no desperdicia su dolor, hermano. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos, sino que lo usa como el crisol de purificación, como ese caldero para purificar impurezas, como ese horno de perfeccionamiento hasta hacernos a la imagen de Cristo. No debemos permitir que nuestro sufrimiento redefina la imagen bíblica que tenemos que tener de Dios. Eso es exactamente lo que le pasó a un rabino, Harold Kushner. El dolor inmenso que este rabino sufrió debido a la pérdida de su hijo Aarón influenció su convicción teológica acerca del carácter de Dios. Esto es muy triste lo que le pasa a él. Su hijo Aarón muere en 1977 con solo 14 años. El joven había nacido con un trastorno genético raro y algo que es degenerativo llamado progeria. ¿Qué es lo que hace eso? Eso causa un envejecimiento rápido y suele provocar la muerte en la infancia o en la adolescencia. Trágico, muy lamentable.
Aarón muere y el dolor de perderle a una edad tan temprana fue devastador para la vida de este rabino. Entonces, conducido por este desgarrador dolor, puso manos a la obra para escribir un libro, When Bad Things Happen to Good People, cuando cosas malas le suceden a la gente buena. En 1981 este libro es publicado y el mundo lo recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué? Está tratando de un tema tan común para la humanidad que la gente quería leer. Los lectores entonces terminan siendo expuestos al proceso del rabino para aceptar la muerte de su hijo. Y este bestseller, hermanos, mostró el corazón herido, un corazón abierto de un padre que luchaba con las preguntas más importantes que un ser humano enfrenta, de por qué le suceden cosas malas a las personas buenas e inocentes como su hijo. Este es un dolor real. Este es un dolor profundo. A través de esta tragedia personal, Kushner empieza a explorar la fe, empieza a ver las limitaciones de la comprensión humana para entender el dolor. Y las formas también empieza a aprender y a ver esas formas que nosotros encontramos y el tipo de consuelo que encontramos en medio de una pérdida profunda. Pero aquí viene el problema, hermano, y preste mucha atención. En vez de buscar las respuestas en el Dios de la Biblia que él conocía, él era un rabino. Terminó permitiendo que las circunstancias dolorosas informaran, pero no solamente informaran, moldearan, le dieran forma a su entendimiento de Dios. En su libro el rabino termina argumentando en contra de lo que es la creencia ortodoxa o la creencia correcta acerca del involucramiento que Dios tiene con cada una de sus criaturas. Entonces, Kushner, el rabino, argumenta que, escuchen, aunque suceden cosas malas, no se deben a un castigo cósmico ni a un defecto de la persona que las sufre, y tampoco se debe a que Dios lo controla todo y causa sufrimiento con un propósito. Entonces él empieza a redefinir a Dios. Ya no es el Dios soberano. No. No puede ser que Dios tenga control de todo, si no hubiera permitido la muerte de mi hijo. ¿Entiende el problema? Él empieza a redefinir a Dios basado en el sufrimiento. Y es aquí cuando muestra su flaqueza más grande, porque sugiere que Dios no causa sufrimiento, sino que sufre con nosotros a través de nuestro dolor. Expresiones antropopáticas. Dios piensa como nosotros, siente como nosotros. Dios sí tiene emociones reales y puras que Él define, no son emociones como las nuestras. Pero acá no hay un Dios que está llorando en los rincones por su dolor. No hay nada que desestabilice a Dios emocionalmente, no hay nada que tome de sorpresa a Dios. Es la criatura la que tiene que aprender quién es el Dios de la Biblia y por qué. En un muy pequeño punto del tiempo, Dios está permitiendo el mal. Dios está permitiendo el dolor que el mal trae. Dios está permitiendo la muerte que el mal trae. Y no podemos hacernos los distraídos porque Él nos ha revelado absolutamente todo. En las páginas de las Escrituras. Desde Génesis claramente vemos por qué entró el pecado en el mundo, por la desobediencia. Pero este hombre ahora, herido, ciego, enceguecido por su dolor, empieza a redefinir a Dios. Entonces, Dios es amoroso y compasivo, pero no es todopoderoso. Error teológico garrafal. Porque si Dios no fuera todopoderoso, Él no podría hacer nada de lo que ha planeado que iba a hacer. ¿Y qué importa si Él es amoroso, si no es todopoderoso y hay algún enemigo que es más poderoso que Él? Entonces Él no va a poder defenderle a usted. Error. Dios es soberano, Dios es todopoderoso y no hay nada ni nadie que se le pueda oponer. Pero Kushner dice que Él no es todopoderoso porque no es capaz de prevenir el mal o el sufrimiento,
Aunque eso sí, acá es increíble la ceguera que el dolor trae. Este rabino trata de ayudar a Dios diciendo que Dios sigue presente con nosotros en nuestro dolor, ofreciéndonos amor y consuelo. Quédate con ese Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios fabricado por una mente que ha sido acosada por el dolor y que se ha puesto de rodillas ante el dolor. Pero no es el Dios de la Biblia. Es muy triste tener que padecer dolor, pérdidas, angustias, sufrimientos, pero más triste es aún no entender qué es lo que Dios está haciendo con esas pruebas, con ese sufrimiento. Es trágico cuando el que sufre no puede ver las bondades del sufrimiento purificador. Dios no desperdicia su sufrimiento. Dios lo trae para purificarle. Y es lo que Pedro no quiere que los creyentes del primer siglo fallen en ver. Que los sufrimientos del cristiano, Dios los usa para purificarnos. Y ese es el nombre del mensaje que tengo para hoy. El sufrimiento purificador. Mientras estaba escribiendo este sermón, recibí un correo electrónico de Grace to You, el ministerio de John MacArthur, y miren esto, ellos están promocionando un libro que se llama An Everlasting Love, un amor eterno. Y la promoción dice esto, escuchen, el amor de Dios nunca está separado de sus otros atributos, como si fuera superior a su santidad, justicia, rectitud, ira. Sus atributos son una unidad perfecta y nunca entran en conflicto. Eso es lo que el rabino perdió de vista, que Dios no deja a un lado ninguno de sus atributos. Eso sería imposible, por otra parte. Así que si el Dios soberano va a ser cuestionado cuando Él permita algo que no nos gusta, el problema no está en Dios. ¿Usted entiende eso? Es más, usted abre Génesis 1:1 y Dios dice, en el principio creó Dios, Él da por sentado su existencia. Si usted cree o no, está en usted. Por eso Él nos regala la fe para creer. Porque si no, no creeríamos. Pero no hay algo malo o erróneo en Dios cuando algo malo está pasando con nosotros. Cuando estamos sufriendo, no es porque Él ha perdido control del universo. ¿Usted entiende eso? Por eso es mi oración que este mensaje le ayude a reconsiderar las razones del sufrimiento purificador. Es mi deseo que usted logre apreciar el razonamiento que Pedro trae en estos versículos y que al final del mensaje su vida sea reafirmada, habiendo recibido el aliento que usted necesita para perseverar en el Señor. Entonces le propongo que en lo que resta del mensaje veamos 3 puntos. 3 puntos que he salido de cada uno de los versículos que estamos viendo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19. El primer punto salido del versículo 17, vamos a ver la razón. Debemos considerar las razones del sufrimiento purificador. Luego, versículo 18 nos muestra un razonamiento. Y ahí tiene que ver más con los inconversos. Y el tercer punto, versículo 19, hay una reafirmación. No le tema el sufrimiento purificador, porque es usado por Dios para hacerlo más parecido a Cristo. Entonces, comencemos con el primer punto, razón. En un sentido, este primer punto, este versículo, habla de la purificación de los creyentes. Esa es la razón. Y debemos considerar eso porque esto le va a ayudar a usted a crecer espiritualmente. Lo primero que vemos aquí es que Pedro nos dice, leyendo el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y hemos estado hablando del sufrimiento durante toda la epístola y sobre todo desde 4:12 en adelante.
Y ahora, cerrando esta sección, Pedro habla de juicio. Y usted dirá, ¡ah, qué bueno! ¡Juicio! Y seguramente usted está preparado para que Dios saque el cinto, el cincho, el marrón, ¿no? Y se prepare para darle un merecido ¿a qué? A los inconversos que lo hacen sufrir, a usted. A lo mejor usted ahí está en el banco diciendo, ahora van a ver esos malvados pecadores que se meten con la iglesia. ¡Ja! Pero, para su asombro, el juicio del que Pedro viene y a hablar es que ese juicio viene sobre la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia, exactamente. La familia de la fe en Cristo. Cuando Pedro habla de tiempo ahí, hay dos palabras en el idioma original que hablan de tiempo. Está una que es cronos, que significaría que es en ese momento que está pasando. O la otra, la otra es una palabra que es kairos o kairos, que habla de que esto es una época. No necesariamente está hablando de algo cronológico. Están sufriendo, van a sufrir ya, en el presente. Sino que habla de que hemos entrado en una época donde los primeros que van a ser llamados a juicio son nosotros, los cristianos. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, las malas noticias son esas, ¿no? Ese juicio comienza en la casa de Dios. Y usted dirá, pastor, es domingo, estoy cansado, no empiece con ese tipo de cosas, me está desalentando. ¿Qué pasó con Romanos 8:1? Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con ese versículo? Pero hermanos, acá Pedro no nos habla de que seremos condenados. O sea, no todos los juicios son condenaciones y no todos los juicios toman lugar cuando morimos. Este es un concepto, hermanos, que estamos aprendiendo aquí, que debemos abrazar para poder beneficiarnos del sufrimiento purificador. El tipo de juicio al que se refiere Pedro aquí es el que deriva de la ley, una ley que Dios ha implementado en el mundo. ¿Sabe cuál es? Causa y efecto. Mire, no trate de saltar de un quinto piso, porque la ley de la gravedad lo va a aplastar. La ley de causa y efecto. Usted va a 100 millas por hora acá en la 14 y si hay un policía lo va a parar y es un crimen por la velocidad alta en que usted está, manejando. Entonces, causa, efecto. Ese es el juicio del que estamos hablando. Los cristianos no estamos exentos de estos. Todos los cristianos vivimos regidos por esta ley de causa y efecto. Esto significa que si hacemos algo que es indebido, vamos a pagar las consecuencias por ello. Y ese es el tipo de juicio que Pedro habla, ¿no? Entonces, una aclaración que quiero hacer, porque la semana pasada yo decía de que era mi convicción que un cristiano verdadero no iba a tener deseo de matar. Sostengo esa convicción. Pero la realidad es que si usted como cristiano toma de más, se sube al auto y en un accidente automovilístico mata a alguien, ¿qué va a pasar con usted? No, soy cristiano, me arrepentí una vez que entró y ya está, lúcido. Dios no le va a condenar eternamente. Usted no perdió, entre comillas, su salvación porque Cristo sostiene su salvación. Pero las consecuencias graves de la violación y de haber matado y quitado la vida a alguien, eso va a estar. ¿Usted entiende eso? Y como nosotros servimos a un Dios santo y justo, Dios no nos va a dejar salirnos con las nuestras. Hay una ley de causa y efecto que va a, actuar sobre nosotros los cristianos. Y empieza por nosotros, ¿por qué? Usted dirá, pero entonces, ¿cuál es la ventaja de ser cristiano? Bueno, empieza con nosotros porque nosotros tenemos una relación con un Dios santo. Entonces, mire, si alguien cree que esto no es así, o yo estoy diciendo algo que no es correcto bíblicamente, bueno, Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar.
De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Así que si usted se ha contagiado de los quejosos del mundo, que dicen que Dios es injusto porque trae juicio sobre los creyentes, piensa en lo siguiente, ¿no? Algunos dicen, ¿por qué un Dios que es todo bondad, todo conocimiento y todo poder permitiría que le pasaran cosas malas a la gente buena? Eso es muy común escucharlo, ¿no? Pero la verdad que debemos dar vuelta a eso que estamos diciendo y decir, ¿por qué un Dios que es todo bondad, todo conocimiento y todo poder permitiría que le pasaran cosas buenas a la gente mala? Porque Dios conoce todo absolutamente de usted y no lo castiga. Oh, no, pero no me gusta pensar así. Después de todo, aunque ver sufrir a la gente buena, digamos, es horrible, tampoco es muy divertido cuando uno ve que la gente mala la está pasando bien, ¿no es cierto? Hay algo adentro nuestro que, eso no es justo. Pero la verdad que el creyente verdadero sufre juicio en el sentido de que Dios lo llama a rendir cuentas cuando peca. Así que, hermanos, si usted está tratando, diciendo, bueno, ahora, cristiano, salvo siempre salvo, tenga cuidado. Porque sí, es verdad, Cristo va a sostener su salvación. Pero si usted es un hijo de Dios, va a ser el primero que Dios le va a castigar por su pecado. Entonces, la razón por la que Dios nos llama a juicio, eso es lo primero que estamos viendo acá, la razón de que es importante este sufrimiento purificador es porque Dios nos llama a juicio para purificación, para revelar esa naturaleza del nuevo nacimiento que hemos obtenido al nacer del Espíritu Santo de Dios. Pero hermanos, obvio, si Dios amonesta, disciplina y corrige al creyente, imagínese lo que le viene al inconverso. Dios le hace rendir cuentas al creyente. El juicio comienza por la casa de Dios. Y Pedro dice, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Fíjense que Pedro dice, ¿cuál será el fin de los que obedecen? No de los que creen. ¿Ha escuchado personas decir, no, yo soy muy religioso, yo creo en Dios, Jesús, ¿sí? Nunca van a la iglesia, nunca abren la Biblia, oran cuando necesitan algo, como si Dios fuera un genio que ellos van a frotar de la lámpara y va a salir y, ¿qué deseas que te brinde? Ese es el Dios que tienen. Pero, hermanos, Pedro dice que estos no obedecen. Por ahí creen, pero si no obedecen, lo que está hablando Pedro es que la actividad continua del inconverso es no obedecer. Hablaba la semana pasada con un muchacho que bueno, invito a la iglesia constantemente, y él cree, él se considera cristiano. Pero cada vez que le empiezo a hablar del Señor y de su responsabilidad de vivir para la gloria de Dios, hasta literalmente los otros días me cortó el teléfono, me cortó la llamada. Alguien puede decir que cree, pero si no obedece está negando la declaración que él cree, que acaba de decir. Entonces Pedro está haciendo una pregunta retórica, sin hablar de cuál es el final que les espera a estos desobedientes inconversos. Eso está implícito de que, bueno, lo que les espera que no es un tiempo de bendición. Créame, amigo, usted no va a querer caer en las manos de un Dios justo, santo y todopoderoso por toda la eternidad. Sufrir así, no. Y ese es el razonamiento que Pedro quiere que creyentes inconversos tomen en consideración. Porque hay también un peligro al que quedan sometidos los inconversos. Y eso es lo que vemos en el segundo punto, que es razonamiento. Vimos la razón de por qué entender, aceptar, abrazar el sufrimiento purificador. Ahora vamos a ver el razonamiento que eso nos trae. Porque Pedro dice en el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Esto es muy
importante, grave, vital. Amigos en Cristo, escucha esto. El razonamiento aquí es que el sufrimiento purificador es debido a que Dios no les permite a sus hijos vivir en pecado. ¿Sabía eso? Dios nos llama a rendir cuentas. Dios no le permite a sus hijos que vivan vidas de desobediencia. Él los hace rendir cuentas. Hebreos 12:5 dice esto. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pero aclaremos, dijo Lemos, y aclarando, dijo Armando, cuando Pedro dice que el justo con dificultad se salva, se refiere a que la vida es dura para los creyentes. Si usted sigue ahí, versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, el apóstol no se refiere a que los creyentes ameritan su salvación o van a ganar su salvación, y como vemos, Pedro hace una comparación entre el cristiano y el inconverso, y parte del razonamiento, que es lo que estamos viendo en el segundo punto, ¿cuál es el razonamiento de Pedro acá? Al hacer esta comparación, es que los inconversos están en un ostensible, claro, muy obvio peligro. Porque si Dios trae a juicio en esta vida a sus propios hijos, a los que ya no condena, imagínense cuán horrendo juicio les espera a aquellos que no han sido salvados. La única razón por la que el inconverso no recibe la penalidad de sus transgresiones hoy es por la infinita misericordia de Dios, quien en su paciencia los reserva para un juicio futuro. Pero eso también tiene que ayudarnos a nosotros a entender cuán importante es que evangelicemos, que alcancemos a aquel que está perdido, que lo alcancemos con el Evangelio de Cristo. Y una vez más, esto que Pedro está diciendo acá, él lo va a reafirmar con Escritura. Hemos visto que hace mucho de ese tipo de, digamos, apoyar lo que está diciendo con Escritura para fundamentar la declaración que está dando. Y en este caso usa Proverbios 11:31, en la versión de la Septuaginta, que era la versión escrita en griego del Antiguo Testamento. Entonces, esa versión dice algo así como, si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? O sea, Pedro está siguiendo la palabra. Y Pedro usa esto para reafirmar con otras palabras lo que ya ha dicho en el versículo anterior, el versículo 17. Si el juicio comienza primero por los creyentes, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y no quiero, hermanos, que ignoremos que no solamente el juicio es sobre los cristianos, sino que Pedro dice que estos con dificultad se salvan. Quiero que miremos eso también, antes de dejar a los cristianos ahí. ¿A qué se refiere Pedro con eso? Los cristianos no solamente entran al juicio primero, sino que con dificultad se salvan. Ya dijimos que no es que ellos ameritan o producen o justifican o ganan su salvación. Pero lo que Pedro dice acá, en un sentido, le pone aún más sobriedad, más seriedad al hecho de que si esto es así con los creyentes, ¿cuánto más duro no va a ser con los inconversos? El justo con dificultad se salva, y bueno, acá dada lo que es la ambigüedad del original, puede ser interpretado como que se diga apenas o escasamente se salvan o con dificultad. Nuestra versión, la Nueva Biblia de las Américas, tanto esta como la Reina Valera, traduce con dificultad se salva. Ahora, podría ser que Pedro, cuando habla de eso, se refiere también, recuerdan algo que hemos hablado, que Pedro está constantemente enseñando cosas que aprendió él del Señor. Y en Mateo 7:14 vemos que el Señor dice esto, escuchen, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero sea que usted lo toma como que son pocos los que la hallan o lo hallan con dificultad, el punto es que las dos maneras apoyan lo que Pedro quiere comunicar aquí a estos creyentes en Asia Menor, que la salvación para el cristiano no es una senda de rosas.
La salvación para el cristiano es más bien una senda de cardos y de espinas. Esta vida es dolorosa. La salvación del cristiano es asegurada por Cristo. Si dependiera de nosotros, hermanos, perderíamos la salvación no sé cuántas veces al día. Pero esa salvación es asegurada por Cristo, quien nos hace perseverar. Pero la realidad es que es una vida dura, es una vida difícil. Entonces, nuevamente, si lo es así para nosotros, que ya Dios nos ha asegurado la salvación en Cristo, ¿cuánto más difícil será el final para los impíos? Entonces, lo que aprendemos aquí es que el juicio, que para nosotros es un sufrimiento purificador, que Dios usa para autenticar nuestra fe, entonces, por favor, tome y reciba las pruebas y el sufrimiento de esa manera. Dios está autenticando la fe que Él le dio para que usted vea que es una fe legítima, como pasó con Job. Pero eso es para el creyente. Es un sufrimiento purificador, pero para el inconverso termina siendo un fuego consumidor que los condenará para toda la eternidad. Y el razonamiento aquí es que para que el creyente persevere y que al mismo tiempo comprenda el peligro en el que el inconverso se encuentra, eso nos debe llevar a tener más compasión por el perdido. Recuerden, ¿qué dice la Gran Comisión? Debemos hacer discípulos. ¿Y qué dice Pablo que somos? Somos embajadores de Dios, rogándole al mundo que se arrepienta. Y si aquellos que son amados por Dios deben atravesar un camino hacia la salvación que está marcado de sufrimiento y dificultades, créanme que no podemos llegar a imaginarnos cuán severo será el juicio que está reservado para aquellos que son desobedientes al Evangelio de Cristo. Una ayuda también cuando usted comparta el Evangelio. A veces se lo ofrece como si es algo que depende de la persona. Sí, la persona tiene que aceptarlo, pero ¿en qué sentido? Arrepintiéndose de sus pecados. Pero eso de que Dios le va a dar una vida mejor ahora y todo, no, es un mandamiento, es una orden. Arrepiéntete, es una orden. La persona está llamada ahí en ese mismo momento, una vez que comprendió el mensaje del Evangelio, a decir: he vivido toda mi vida para mi gloria, ahora me arrepiento de mi pecado y abrazo a Cristo, mi Salvador. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz y le sigo. Esto, como digo, tiene que llevar esa sensación de seriedad, de gravedad. Por eso, amigo, no esperes al juicio final. Abraza a Cristo ahora, Él te sostendrá. Porque si tú estás pensando, yo no sé, quiero creer, pero yo sé los deseos que hay en mí y demás, justamente estás bien encaminado, no confíes en ti. Arrepiéntete de eso, entrega tu vida a Cristo, ama a Cristo, Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque una vez que el creyente es salvo, en estos momentos, nuestro Cristo, nuestro Salvador que pagó en la cruz, está intercediendo por nosotros. Entonces, hermanos, más allá de cuán dificultosa sea la vida del creyente, es mucho mejor y más deseable que la vida del inconverso. Así que, si estás sufriendo, debes perseverar. Y es por eso que Pedro ahora nos presenta la reafirmación. Y la reafirmación, que es nuestro punto 3, viene en el versículo 19. Nosotros vimos que la razón es la purificación de los creyentes, versículo 17, y aceptamos el sufrimiento purificador, y también reconocemos que el razonamiento ahí es que si no es fácil para nosotros, es peligroso para los incrédulos. Y ahora lo que vamos a ver es que esta reafirmación tiene que ver con esa reafirmación, con ese aliento que Dios nos da para que perseveremos. Entonces, él escribe en el versículo 19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Dado que la razón de que experimentamos el fuego purificador es nuestra purificación, y esa razón nos lleva
al razonamiento de que los creyentes debemos perseverar. Entonces, debemos también mostrarle peligro a los que desobedecen el Evangelio de Cristo. Pero ahora este versículo 19 es muy especial para nosotros, porque si estamos hablando del sufrimiento purificador, necesitamos escuchar esto. El creyente recibe la reafirmación para que se esfuerce en la perseverancia. Hay dos acciones que son requeridas por Dios de nosotros. Dios requiere dos cosas de nosotros. Si lee conmigo nuevamente el versículo 19, ¿cuáles son esas dos cosas? Encomendarnos a Dios y hacer el bien. Entonces, pensémoslo de esta manera. Cuando Dios expone nuestro pecado, cuando las consecuencias de nuestro pecado golpean a la puerta por la causa y efecto que vimos, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿Quejarnos? ¿Tratar a Dios de injusto? Yo no merezco esto. No, debemos encomendarnos a Dios. Y no solamente encomendarnos a Dios, porque por ahí usted dice, me encomendé a Dios, pero estoy tan ardido con lo que me está pasando que no sabe cómo hacerle mal a la gente. Usted quiere que la gente sepa que a usted no le está yendo bien, que usted está sufriendo. No, el cristiano que sufre este sufrimiento purificador se encomienda a Dios, pero hace el bien. Pero si usted está atrapado en una cosmovisión, digamos, materialista o atea, la cosmovisión es cómo usted ve la vida y todo lo que lo informa a usted en su mente, que luego se va a traducir en cómo usted vive. Entonces, si usted está pensando como un panteísta, como un ateo, ¿qué va a pasar? Usted no le va a encontrar sentido al sufrimiento porque cree que todo termina con la muerte. Lo único que existe es lo físico. Entonces, si usted está pensando así y usted ha quitado, digamos, de su mente el concepto del Dios que da la vida, entonces el dolor para usted no tiene otro significado que el que tiene. Me toca sufrir. No creo en el más allá. Me toca sufrir porque sí, no sé. Muchos toman esa actitud. Ahora lo curioso es que muchos ateos, esos que dicen soy ateo, gracias a Dios, ¿no? Dice, muchos ateos afrontan el sufrimiento con valentía y sin quejarse, y se enorgullecen de ese heroísmo sin sentido. Porque seamos honestos, si como ellos dicen, son solo cuerpo y carne y no alma y espíritu, si como ellos dicen, son meros productos de un gen egoísta que creó todo y nada más, ¿qué valor tiene que muestren heroísmo cuando sufren? Si nada tiene sentido, ese sufrimiento que muestran valor al sufrirlo, no tiene sentido tampoco. Entonces, el punto que estoy haciendo ahora es que usted analice también cuál es la cosmovisión que está influenciando la manera que usted entiende la vida, entiende su relación con Dios y entiende el sufrimiento. Porque es difícil perseverar ante una cosmovisión, un punto de vista, una idea, una filosofía que es tan vana y que no tiene esperanza. En cambio, a los cristianos los que, digamos, nos reafirma y nos ayuda a perseverar es la existencia de un Dios fiel y misericordioso. Y esa es la reafirmación más grande que encontramos. La reafirmación, como dice acá, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Esto nos ayuda a perseverar. Esta reafirmación es basada en la realidad del carácter de Dios. Dios es soberano y Dios es fiel. Esa es la única verdad acerca de Dios que debemos aceptar. Para desde allí, una vez que nuestra mente está informada con la palabra de Dios, desde ahí podemos influenciar y dominar nuestra actitud respecto a lo que estamos sufriendo. Las condiciones externas no deben cambiar nuestra percepción de Dios. Debemos mantener nuestro concepto de Dios más allá de lo que el cuerpo que está sufriendo nos diga. Imagínense si el Señor hubiera cambiado el concepto de su Padre Celestial cuando estaba siendo despedazado literalmente antes de ser clavado en la cruz.
El dolor agonizante del Señor nosotros no tenemos idea. ¿Y qué hizo Él? Se encomendó a Dios. ¿Qué tiene que hacer el cristiano que sufre? Encomendarse a Dios. La palabra que Pedro usa para describir esa acción de encomendarnos significa guardar algo de valor. Simplemente para que lo entienda más en el concepto, en el contexto que Pablo lo está dando. En ese momento no había bancos. Si usted se iba de vacaciones y tenía algo de valor, ¿qué era importante? Que usted le iba a dejar algo de mucho valor a una persona que era importante para usted, una persona que usted tenía confianza, que una persona que usted dice, bueno, sí, me voy, pero le dejé esto a Felipe y Felipe lo cuida con su vida. ¿Por qué? Porque, bueno, era algo necesario. Y en un sentido, cuando nosotros, ¿qué es lo que tenemos de valor que debemos guardar? Nuestra misma vida, nuestro alma. Y no hay nadie de más valor, de más confianza que nuestro Dios. Nosotros nos debemos encomendar a alguien más importante, al más importante de todos. ¿Quién es? Dios, el que es soberano, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, amoroso, misericordioso, sensible. Como dice Romanos 8:32, si Él le dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no le va a dar todo lo que usted necesite para vivir una vida que lo glorifique? Entonces, hermanos, debemos encomendarnos a este fiel Creador. Dice, obviamente, recuerden que vimos que hay una razón por la que no debemos sufrir. Y era, bueno, si ninguno, dice, así que ninguno de vosotros, eso lo vimos en el 4:15, que no debemos padecer como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esta reafirmación debe llevarnos a perseverar, porque el sufrimiento según la voluntad de Dios, hermanos, enfatiza que cuando los cristianos sufren de acuerdo a la voluntad de Dios, este no es un evento aleatorio o sin sentido. Hay una razón. El sufrimiento purificador tiene un propósito divino y está ordenado ¿para qué? Para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. El sufrimiento en la vida cristiana está relacionado con la providencia de Dios. ¿Qué es eso? El cuidado y la atención que Dios tiene por su creación. Dios creó creación y luego providencia. ¿Cómo Dios atiende a su creación? No es que Dios creó y luego se fue y está durmiendo en algún lado o está completamente desinteresado de su creación. No. Él está completamente involucrado con su creación. Entonces, el sufrimiento del cristiano, este sufrimiento purificador, está relacionado con esa providencia divina. Dios no nos ha creado y luego nos ha dejado a la deriva. Dios no nos ha salvado y se ha olvidado de nosotros. Dios no es un creador que, como digo, ya se olvidó, creó y ahí se fue. No. Y miren, la palabra creador que figura ahí, en el versículo 19, encomienden sus almas al fiel Creador, es la única vez que es usada en el Nuevo Testamento. Entonces, en un sentido, esto resalta también la importancia que Pedro le quiere dar. Así que Pedro nos está recordando que Él no es solamente nuestro Creador, Él es un Dios fiel, amoroso, que no permite que las cosas sucedan porque sí. Nada sucede por casualidad. E incluso nuestras pruebas están bajo el control soberano de Dios. Y no es como alguna gente dice, bueno, estaba llamado a ser. No, eso es fatalismo. Eso es un error, eso no es bíblico. Oh, lo que va a ser, y eso es fatalismo. Acá estamos hablando que aceptamos el dolor, las pruebas, el sufrimiento, porque hay un Dios soberano que tiene todo el poder y el derecho de hacernos pasar por este fuego purificador, por este sufrimiento purificador. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica que le vamos a dar a esto? Bueno, debemos mantener estos dos conceptos en mente. ¿Cuáles son? La soberanía de Dios y nuestra responsabilidad.
Esas dos cosas tienen que estar en equilibrio. La idea de la soberanía de Dios sobre el sufrimiento y la responsabilidad del cristiano de actuar fielmente a lo que Dios pide, tiene que estar ahí. Aunque el sufrimiento, digamos, esté de acuerdo con la voluntad de Dios, los cristianos tienen el deber de perseverar en la fe y también en las buenas obras. Las dos cosas son verdad. Debemos permanecer activos en nuestra vocación, en lo que estamos haciendo, incluso cuando nos enfrentamos a las pruebas. Por ejemplo, tiene un rol en la iglesia. Uy, pero le tocó sufrir, listo, ya está, Dios, a mí no me vengas con esto. Y ya deja de venir, deja de servir a los hermanos. Recuerde una cosa, que el amor que ustedes tienen por Dios y el agradecimiento, usted lo demuestra al amar a sus hermanos, que ve. Y si usted dice, sí, yo amo al Dios que no veo, pero no ama a los hermanos que ve, hay algo que no está bien ahí. Entonces, más allá de lo que sufra, debe permanecer activa en su involucramiento con lo que es servir a la iglesia. Ahora, el sufrimiento según la voluntad de Dios forma parte de su proceso de purificación y como les digo, esto no es casualidad, esto no es algo aleatorio, esto no es algo que es impredecible, sino que esto es algo que es bien intencionado. Entonces, aplicando esto es que debemos confiar en la fidelidad de Dios, recordando que Él es soberano y bueno. Cuando sufrimos debemos seguir haciendo el bien como testimonio para los demás y como forma de creer en la gracia que Dios nos está dando para vivir nuestra vida cristiana. La soberanía de Dios sobre nuestro sufrimiento debe llevarnos al punto de que confiamos en Dios, de que perseveramos en Dios, de que no desesperamos. El objetivo final, hermanos, del sufrimiento purificador es que le demos gloria a Dios mientras estamos pasando en el proceso. El objetivo final de Dios para usar este sufrimiento purificador en nuestras vidas es formarnos más y más a la imagen de Cristo. Es como aquel que está tallando algo con plomo o con acero. El fuego es bien intenso. La intención de Dios al usar el fragor del sufrimiento purificador es hacernos más fieles, hacernos más obedientes conforme estamos enfrentando vicisitudes y pruebas en la vida, pero aprobando para la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde está usted hoy, hermano? ¿Dónde está usted hoy? ¿Está siendo purificado por el fuego de las pruebas? Recuerde que Dios lo está transformando a la imagen de su Hijo. Así que no se desaliente si está sufriendo. ¿Qué debe hacer? Encomendarse a Dios, porque Él es fiel y amoroso para sostenerlo y fortalecerlo. No tenga el miedo que el mundo tiene de este sufrimiento purificador, porque no es para destruirlo, es para purificarlo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, esos principios que están ahí, Señor, que podemos pensar y desafiarnos a nosotros mismos con las cosas que necesitamos ayuda, que necesitamos cambiar, pecados que necesitamos arrepentirnos, verdades que necesitamos aplicar, que no hemos aplicado. Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor. Que ese fuego purificador verdaderamente haga su trabajo formándonos a la imagen de Cristo. Gracias, Señor. Amén.